Buenas tardes a todos y bueno, otra vez, reunidos en familia, que es lo importante, ¿no? Poder comentar sobre temas que yo creo que son bastante importantes. En el libro Durante hay muchos temas que son importantes de cosmología, de historia, de la vida de Jesús, de la rebelión, de muchos temas, pero es que el tema que vamos a tratar es un tema que nos afecta particularmente a cada uno de nosotros. Creo que es algo, unas enseñanzas muy particulares, es decir, no hablamos de generalidades, vamos a hablar de unos temas muy concretos. Y para mí lo más importante del libro Durantia es que me permita esa conexión con el Padre Celestial. Es decir, yo enciendo mi emisora, mi equipo, mi móvil, mi celular, lo enciendo y me conecto con el Padre. Y de aquí, de alguna forma, nos dan las instrucciones un poco para manejar nuestro celular. El celular espiritual que tenemos cada uno instalado, lo vamos a encender y lo vamos a sintonizar y vamos a aumentar el volumen y vamos a hacer para que realmente nos conectemos. Y nos dan un poco unas enseñanzas muy sencillas. De hecho, son tan sencillas que lo podría estar escrito como los manuales esos que cuando compras por ahí en una empresa esta china, no quiero decir el nombre, que te viene en chino, que realmente viendo los dibujitos te enteras, pues aquí es igual. Es decir, que realmente la conexión con el Padre es bastante fácil, es más un tema de intencionalidad que de metodología, y lo vamos a observar a lo largo de la presentación. Bien, la presentación va a durar aproximadamente una hora, hora y cuarto como máximo, ¿de acuerdo? Para que tengamos luego un tiempo suficiente para poder charlar y comentar entre vosotros, no entre vosotros y yo, entre vosotros. Yo soy uno más que vosotros. No tengo mayor percepción ni mayor conocimiento que el que pueda tener cualquiera de vosotros. Que os queden claro. ¿Mm? Bien, y bueno, antes de empezar, le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ilumine a todos, que nos ayude, que amplíe nuestra percepción y sobre todo que nos permita y nos ayude a conectarnos a la divinidad y fundamentalmente que nos ayude a ser mejores personas. Y yo creo que con eso nos basta. Se lo pedimos en nombre de nuestro amado Jesús, que hace de intermediario, aunque nuestro Padre nos escucha directamente, lo llevamos cada uno dentro de nosotros. ¿M? Pero vamos, hacemos la recomendación que nos dijo Jesús, cuando dirigido a vuestro Padre, al Padre Celestial, si queréis, en nombre mío. Bien, y ahora ya me pongo a compartir y vamos a empezar con la presentación. Bien. Coméntame si se ve. Sí, se ve Bien. perfecto. Sí, Bueno, he empezado una imagen muy clásica de estas que podíamos encontrar hace casi 80 años, ¿no? La familia que está rezando, adorando, en principio, pero básicamente rezando en comunidad. Era un poco algo sugerente. Vamos a hablar de esto, pero de una forma mucho más profunda. Bien, el objeto de la presente presentación es intentar explicar, y digo intentar explicar, que muchas veces uno intenta, pero no lo consigue. Lo vamos a intentar explicar los conceptos relativos y van a ser básicamente tres cosas claramente diferenciadas. Lo que es la meditación religiosa, lo que es la oración y lo que es la adoración. Lo que pasa es que nosotros lo mezclamos todo, pero realmente son tres cosas completamente diferentes. Lo vais ahí entendiendo a lo largo de la presentación. Bien, vamos a hablar inicialmente de la meditación. Entonces, ¿qué es la meditación religiosa o espiritual? Y nos dicen, bueno, esto es he hecho un escrito un poco, pues para no decir cosas que no debo decir, por lo menos que los tenga escritos y queden ahí. Digo que la meditación incita a poner en práctica la concentración y la relajación. De esta manera las personas podrán analizar y obtener una visión más clara de todo aquello que experimentan y que pueden estar generando algo de incertidumbre o descontento internamente. Nos ponemos a reflexionar, a meditar sobre cualquier aspecto de la vida. Desde el punto de vista religioso, la meditación se refiere al tiempo que un individuo dedica a realizar una oración, un rezo o una contemplación espiritual. La idea de meditación varía según la zona geográfica donde las personas se encuentren, y eso es verdad. Cuando da igual con el que hables, que cada uno tiene un concepto diferente de lo que significa la oración para ellos. De cualquier manera, sea una meditación religiosa o terapéutica, el objetivo principal de meditar es alcanzar un punto de concentración y relajación mental a fin de sentir paz interior. Básicamente muchas personas consideran que la oración se ponen a hacer ejercicios de respiración, relajación y tal, pero para conseguir paz interior. Lo cual se logra a través de la constancia.
sus beneficios se pueden disfrutar a medida que se avance en la técnica. Pero estamos hablando un poco de meditación. De momento aquí no estamos hablando nada de la conexión con la divinidad. Estos son como procesos previos, aunque desgraciadamente en algunas religiones esto no es un proceso previo, es una finalidad en sí, como bien sabéis. Pasa mucho con el yoga y con ciertas técnicas. Es importante destacar que aunque exista gran cantidad de técnicas y métodos para llevar a cabo la meditación, todas parten de un mismo principio, que es el de observar y analizar nuestros pensamientos desde una postura de silencio, quietud y concentración. Una vez que el individuo se encuentra en un estado de completa relajación, es decir, que su mente está en blanco, cosa que no lo yo por lo menos jamás lo conseguí. En blanco, ha habido momentos, pero vamos, de blanco nada. Es que yo creo que si se te pone la mente en blanco te mueres. Es cuando se puede contemplar sus emociones y sentimientos y a partir de ahí ser más conscientes de lo que experimenta, favoreciendo la introspección y conocerse a sí mismo. Básicamente eso es esa regla. Bien, las técnicas básicas para meditar son las siguientes, os lo voy a decir, aunque seguramente vosotros las conocéis y muchos de vosotros incluso las practicáis. Uno es el control de la respiración. Dice que la respiración debe ser calmada, es decir, inhalar y exhalar suavemente y de manera repetida para sentir cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Mira, vaya cosa que nos estás contando. Javier, si esto ya lo sabemos de siempre. Otra cosa es la postura corporal. La persona que medita debe sentarse con la espalda erguida, con las manos sobre las rodillas y tener las piernas cruzadas. En silencio, respirando suave y lento, el individuo deberá visualizarse por completo y reconocerse. Bueno, estoy diciendo algo de lo que yo nunca hago, pero bueno, esto es lo que dice la oficialidad. Y sobre todo tener los ojos cerrados. Dice que durante el proceso de meditación se sugiere cerrar los ojos y visualizar todo aquello que tenemos en la mente de manera clara y serena. Es importante resaltar que la meditación se debe hacer en un espacio cómodo y alejado de cualquier situación que genere desconcentración, inquietud o ruido. Fijaros que estamos hablando de la meditación, no estamos hablando de la oración ni la adoración. Esto vale para meditar y para ciertos procesos que creo que nos estabiliza, y sobre todo en el mundo tan terrorífico que estamos atravesando. Bien, pero ¿qué nos dice el libro de Durantia? Nos dice que desde el punto de vista humano se trata de combinar la meditación y la relajación. Es decir, que ya el libro de Durantia mezcla lo que es el concepto de meditación y relajación. Dice que la meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. La relajación determina la capacidad para la receptividad espiritual. Es decir, que es un proceso, digamos, previo. Bien, hemos dicho cuatro cositas nada más y ahora ya vamos a empezar a hablar de lo que es la oración. Vamos a ir separando, vamos a ir avanzando en nivel y sobre todo en categoría y en calidad. ¿Qué nos dice el libro de Antia? Dice, no seáis tan perezosos como para pedirle a Dios que resuelva vuestras dificultades. Pero no dudéis nunca en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para que os guíen y os sostengan mientras atacáis con resolución y valor los problemas diarios. Es decir, que muchas personas oran cuando truena, ¿no? Es decir, cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una pérdida importante es cuando realmente me acuerdo de orarle a Dios. Pero en condiciones normales no me acuerdo de Dios nunca. Porque, digamos, no me hace falta, es lo que diría muchas veces, ¿de acuerdo? Pero fijar lo que nos dicen ya los reveladores. La oración ha sido un factor indispensable para el progreso y la conservación de la civilización religiosa y todavía puede contribuir enormemente a una mayor elevación y espiritualización de la sociedad, si aquellos que oran lo hacen a la luz de los hechos científicos. Claro, orar a la luz de los hechos científicos. La sabiduría filosófica, la sinceridad intelectual y la fe espiritual. Orad como Jesús lo enseñaba a sus discípulos, con sinceridad, con desinterés, con equidad y sin dudar. Y no como decía muchos de los apóstoles, pues, pedir cosas materiales o que caiga el fuego sobre tus enemigos. Y sobre todo con desinterés. El único interés que podemos tener es conectarnos a nuestro Padre Celestial, que es la mayor prebenda que podemos obtener en esta vida. ¿Y cuál es la eficacia de la oración? Dice, pero la eficacia de la oración en la experiencia espiritual personal
de aquel que ora no depende de ninguna manera de la comprensión intelectual de dicho fiel, de su perspicacia filosófica o de su nivel social, su situación cultural o de sus otros conocimientos humanos. Es decir, la persona que se conecta con el Padre Celestial no tiene por qué ser un ingeniero, un arquitecto, un político, un filósofo, o no, no, Dios se conecta con sus criaturas, con sus hijos, independientemente del nivel educativo, filosófico o intelectual que tengan. Dios no tiene complejos de ese tipo. Un padre habla con sus hijos independientemente de que el hijo sea arquitecto o sea un trabajador de la tierra. Dice que los efectos psicológicos y espirituales que acompañan a la oración de la fe son inmediatos, personales y experienciales. Eso de que sea es inmediato, en algunos casos es inmediato, en otras veces no, porque ya iremos viendo ciertos pasajes de Biblia que muchas veces nos dicen que de la inmediatez no, porque pedimos tonterías, y pedimos cosas que menos mal que no nos las conceden. No existe ninguna otra técnica tan eficaz. Dice que no existe ninguna otra técnica que permita a cualquier hombre, sin tener en cuenta todos sus demás logros mortales, acercarse de manera tan inmediata y eficaz al umbral de ese reino donde puede comunicarse con su hacedor, donde la criatura se pone en contacto con la realidad del creador, con el ajustador del pensamiento interior. Es decir, esta es nuestro celular, nuestro móvil interno que nos permite conectarnos con nuestro hacedor. Es la única forma de conectarse. Entonces, fijaros que esto es la llave. Es decir, claro, necesitas tener fe, es decir, necesitas tener el móvil o el celular. Si no tienes móvil o celular, si no tienes fe, será difícil. Aunque muchas personas que no tienen ese móvil ni este celular ni tienen fe, gritan, su alma grita, en la desesperación gritan al Padre. Y entonces se comunican al Padre no con su celular interior, sino a voces, y ya el Padre se encarga de escucharlo. Para algunos individuos, la oración es la expresión sosegada de la gratitud, para otros, una expresión colectiva de alabanza. Las devociones sociales, vamos a las misas, a los evangelistas se juntan cuando están en grandes grupos, dice que a veces consiste en la imitación de la religión de otras personas, mientras que la verdadera oración es la comunicación sincera y confiada entre la naturaleza espiritual de la criatura y la presencia ubicua del espíritu del creador. Es decir, es verdad que existen oraciones comunitarias, todo el mundo hemos participado. ¿Quién no ha ido a una boda o a un bautizo o a alguna, no sé, a una congregación sufi o budista o tiene sus rezos y bueno, es comunitario. Pero realmente lo importante es la conexión personal. Dios es un Dios personal y tú eres una personalidad singular y Él se conecta contigo como su único, con un hijo que es completamente singular y diferente a todos los demás hijos. La oración puede ser una expresión espontánea de la conciencia de Dios o una recitación sin sentido de fórmulas teológicas. Puede ser la alabanza estática de un alma que conoce a Dios o el homenaje servil de un mortal dominado por el miedo. Muchas veces oramos a Dios para que nos proteja, que nos ayude. Luego os contaré unos ejemplitos para que veáis cómo funciona la mente del ser humano y cómo funciona. Pero dice que a veces consiste en la expresión patética de un anhelo espiritual y a veces en el grito estridente de unas frases piadosas. La oración puede ser una alabanza gozosa o una humilde petición de perdón. Puede ser. De hecho, lo voy a dejar para luego, pero seguro que se me va a olvidar. Yo recuerdo en un cierto momento que al salir de casa salió, a la vez salió una vecina, ¿no? Y entonces se santiguó como 3 veces antes de salir para coger el ascensor. Y le digo, anda, le pides a Dios, no sé, para que te proteja. Y dice, no, no, es para que me proteja la casa, ahora que no voy a estar. Y dije yo, pero está poniendo a Dios al nivel de un portero o de un segurata. Pero por favor, bueno, pero es una realidad, yo lo digo, funciona así, ¿eh? Que Dios nos proteja en mi casa. Es decir, mis bienes materiales, ¿tú te imaginas a Dios con una gorrilla protegiendo los bienes de tu casa para que no entre ningún ladrón a robarte? ¿A qué nivel conceptuamos a nuestro Padre Celestial? Es que auténticamente de risa. Bien, al final la oración puede ser la petición infantil de lo imposible, gente que pide, os quiero llegar a ser ministro, os quiero que me toque la lotería, o quiero un coche, un Volvo, una marca buena.
Le pedimos, como los niños, petición de lo imposible, o la súplica madura por el crecimiento moral y el poder espiritual. Una petición puede ser para el pan de cada día o puede expresar el anhelo sincero de encontrar a Dios y hacer su voluntad. Puede tratarse de un ruego totalmente egoísta, como suele ser la mayoría de las veces, o de un gesto sincero y magnífico hacia la realización de la fraternidad desinteresada. Bueno, luego contaré alguna anécdota. Gente que tú haces sacrificio, vas de rodillas por la calle, a un monte para pedir una súplica a Dios y haciendo como penitencia. Y tú le preguntas, te intenta decir, pero ¿por qué haces esto? Y te dice, no, no, es que le he pedido a Dios que si me concede la salud de mi madre, pues yo a cambio le voy a hacer este sacrificio para compensarlo. Pero vamos a ver, estamos intentando comprar a Dios. Es decir, intentamos negociar con Dios como si fuéramos gitanos, con perdón de los gitanos. Es que tenemos un concepto de Dios realmente que es realmente miserable. Más oración. Dice, la oración puede ser un grito airado de venganza o una intercesión misericordiosa por vuestros enemigos. Puede ser la expresión de la esperanza de cambiar a Dios o la técnica poderosa de cambiarse a sí mismo. Porque muchas veces intentamos cambiar a Dios. Es decir, los designios de Dios queremos que se cambien. Dios mío, que me toque esto, que me pase esto, que me case con no sé quién, que tenga hijos. A Dios le pedimos, ¿eh? Y es que somos la leche. Dice, puede ser la súplica acobardada de un pecador perdido ante un juez supuestamente severo, o la alegre expresión de un hijo liberado del Padre Celestial vivo y misericordioso. Fijar un poco la disquisición que hace entre una petición a Dios en un sentido materialista y en un sentido espiritual. Dice que el hombre moderno se siente desconcertado ante la idea de hablar de sus asuntos con Dios de una manera puramente personal. Muchos han abandonado la oración asidua. Solo rezan cuando se encuentran bajo una presión inhabitual, en caso de urgencia, que es lo que hacemos desgraciadamente la mayoría de nosotros, entre los cuales me incluyo, ¿eh? El hombre no debería tener miedo de hablar con Dios, pero solo una persona espiritualmente infantil intenta persuadir o atreverse a cambiar a Dios. Que eso pasa mucho. Intentas como negociar con Dios. Dios mío, si me concedes esto, yo voy a dar una donación, una limosna, ¿eh? O voy a hacer no sé qué cosa. Vamos a ver, como si fuéramos tratantes de burros. Es que somos la leche. La oración auténtica aumenta el crecimiento espiritual, modifica las actitudes y produce la satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Es una explosión espontánea de conciencia de Dios. Tú oras realmente es cuando realmente tomas conciencia de que estás hablando con tu Padre Celestial. Estás pidiendo. Jesús nos decía permanentemente, orar al Padre. Dios contesta a la oración del hombre dándole una mayor revelación de la verdad, una apreciación realzada de la belleza y un concepto acrecentado de la bondad. La oración es un gesto subjetivo, pero se pone en contacto con unas poderosas realidades objetivas en los niveles espirituales de la experiencia humana. Es un intento significativo del humano por alcanzar los valores superhumanos. Es el estímulo más poderoso para el crecimiento espiritual. Lo reitero y lo repito. El mayor estímulo para conectarse con nuestro Padre Celestial y para crecer espiritualmente es la oración y la adoración. Es fundamental. Eso acompañado, lógicamente, del servicio desinteresado. Porque la oración sin servicio, ya lo veremos más adelante, no sirve para nada. Son palabras. Y otra cosa importante. Dios responde a la actitud, no a las palabras. Es decir, las palabras no tienen ninguna importancia en el rezo. Son simplemente el canal intelectual por el que fluye casualmente el río de la súplica espiritual. El valor verbal de una plegaria es puramente autosugestivo en las devociones privadas y sociosugestivo en las devociones colectivas. Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras. Las palabras maravillosas, bonitas, llenas de música de fondo y acompañados con música y tal. A Dios le da igual. Dios está leyendo tu alma, tu espíritu, lo que ve es la intencionalidad tuya. Entonces, cuando muchas veces alguien en los grupos, yo lo veo que le pide una oración y ya prepara con palabras bonitas, rebuscadas, casi con rimas. Bueno, pues está bien para el grupo, hace bonito en el grupo, bueno, socialmente está muy bien, pero Dios, ¿tú crees que se fija en esa rima y tal? Hombre, seguramente se fija en el esfuerzo y la intencionalidad que tú has puesto para hacer algo hermoso y bello.
pero no porque esa belleza a Dios le diga nada, porque Dios ve la belleza de tu corazón, la intencionalidad, el deseo, el trabajo, el esfuerzo tuyo. Eso es lo importante. ¿Ves? Que es como hablar con Dios. Y sobre todo, orar por los valores, no por las cosas. Eso es fundamental, lo vamos a repetir permanentemente. La oración no es una técnica para huir de los conflictos, sino más bien un estímulo para crecer en presencia misma de los conflictos. Orad solo por los valores, no por las cosas, por el crecimiento, no por la satisfacción. En ese tema lo tenéis que tener en cuenta permanentemente porque muchas veces oramos pidiendo a Dios pues que nos ayude en los temas materiales, el coche, la casa, el que me quiero casar, que la chica sea tal, y tener hijos, o que me toque la lotería, o que un viaje. No, Dios no está para esas cosas. ¿No? Además es que yo creo que es humillante conectarnos con Dios para pedirle esas cosas, porque es que es casi indignante, vamos. Lo que pasa es que Dios nos perdona y nos ve como niños pequeñitos, y claro, lógicamente, pues te perdona antes de que tú, no hace falta ni que le pidas perdón, es que te perdona. Pero es que realmente es indignante muchas de las cosas que pedimos. Y sobre todo, esto hace referencia un poco al título de la presentación, la oración y la adoración, lo veremos, es el alimento del alma. La oración es el alimento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Os lo digo otra vez, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta de la salvación se la abrirá. Está bien claro este mensaje. Y no nos desanimemos. Muchas veces las penurias de la vida nos castigan, y Dios nos anima a que sigamos. Dice, ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le hace una petición imprudente, dudaría en darle según la sabiduría paternal, en lugar de hacerlo en los términos de la demanda errónea de su hijo? Pide una barbaridad, pues el padre pues no te la da, lógicamente, porque te vas a hacer daño. Si el niño necesita pan, ¿le daréis una piedra simplemente porque la ha pedido tontamente? Si vuestro hijo necesita un pez, ¿le daréis una serpiente de agua simplemente porque ha aparecido una en la red con el pescado? Y si el niño la pide neciamente, si vosotros, que sois mortales y finitos, sabéis cómo responder a las peticiones y dar a vuestros hijos unos dones buenos y apropiados, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu y numerosas bendiciones adicionales a aquellos que se los pidan. Los hombres deberían orar siempre sin dejarse desanimar. Nos anima que lo hagamos permanentemente. Yo diría más que lo hiciéramos casi diariamente, a levantarnos y por lo menos igual a acostarnos. La oración cambia nuestra actitud y nuestra capacidad. Fijaros lo que dice el libro de Antia. Dejadme que os cuente la historia de cierto juez. Además que esta historia es muy graciosa. La historia de cierto juez que vivía en una ciudad perversa. Este juez no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Ahora bien, había en esa ciudad una viuda necesitada que iba continuamente a la casa de este juez injusto, diciendo, protégeme de mi adversario. Dice que durante algún tiempo no quiso prestarle atención, pero pronto se dijo para sus adentros. El hombre pensó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración con los hombres, era un auténtico sinvergüenza, ¿cómo esta viuda como esta vida no deja de molestarme, la defenderé para que deje de cansarme con sus continuas visitas? Es decir, que no me lo hacía por propio egoísmo, por quitarse esa mujer tan pesada en medio. Dice, os cuento esta historia para animaros a perseverar en la oración y no para daros a entender que vuestras súplicas modificarán al Padre justo y resto del cielo. Es decir, que no penséis que Dios es como ese juez que a base de súplica él va a cambiar. ¿No? En todo caso, vuestra insistencia no es para ganar el favor de Dios, sino para cambiar vuestra actitud terrenal y aumentar la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Al final, el que ora y que se cambie es a sí mismo. Es curioso. Es algo que mientras más das, más recibes. Jesús enseñó a los 12 a orar siempre en secreto. Importante. A salir a solas en medio de los tranquilos contornos de la naturaleza o al entrar en sus habitaciones y cerrar las puertas cuando se pusieran a orar. Es decir, la oración hay que llevarla en completa intimidad. Hablas con tu Padre Celestial no para que te vean, ni hablas cuando estás a solas, que es la forma más tranquila de hablar con él además. Dice que la repetición seria y anhelante de una súplica cualquiera, cuando esa oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es manifestada con fe, por muy descarriada que esté
o por muy imposible que sea de responder directamente, nunca deja de aumentar la capacidad de recepción espiritual del alma. Es decir, que aunque pidamos barbaridades, por el hecho de tener fe y pedírselo a Dios, nuestra capacidad espiritual va a aumentar. Eso no quiere decirse que Dios nos conceda algo que nos pueda hacer incluso daño en el futuro o en el presente. ¿Mm? Pero es verdad que incluso aunque pidamos tonterías, el hecho de manifestar fe e intencionalidad de hablar con Dios ayuda a aumentar la capacidad de nuestro espíritu. Bien, dice que la oración y la adoración que la acompaña, normalmente siempre la oración y luego al final entramos en fase de adoración, es una técnica para adaptarse de la rutina diaria de la vida, para apartarse de la rutina diaria de la vida, de los agobios monótonos de la existencia material. Es una vía para acercarse a la autorrealización espiritualizada y para conseguir la individualidad intelectual y religiosa. Bueno, además es que la oración tiene como, es como un medicamento, tiene, digamos, efectos secundarios. Dice que la oración es un antídoto contra la introspección nociva. La oración, al menos tal como la enseñó el maestro, es una ayuda benéfica para el alma. Jesús empleó convenientemente la influencia benéfica de la oración para sus propios semejantes. El maestro oraba generalmente en plural, no en singular. De hecho, el Padre Nuestro, si lo analizáis, es en plural. Jesús solamente oró para sí mismo en las grandes crisis de su vida terrestre. En los momentos que estaba, los momentos de su muerte, los momentos de Gesemaní, en momentos malos realmente se dirigió al Padre de forma personal, pero siempre hablaba como el Padre de todos. De hecho, la oración del Padre Nuestro es una oración plural. Bien, dice que la oración es la mirada sincera y anhelante que el Hijo dirige a su Padre espiritual. Es un proceso psicológico que consiste en intercambiar la voluntad humana por la voluntad divina. Esto es maravilloso, porque el gran problema que siempre decimos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo sé cuál es mi voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues a través de la oración se produce, como tú te pones en manos de Él, anhelas hacer su voluntad, esa voluntad de alguna forma se manifiesta, convirtiendo en tu voluntad, de alguna forma se modula en la voluntad de Dios. Hay momentos que uno pide cosas y están en sintonía perfectamente con la voluntad de Dios, porque a través de la oración has conseguido que tu mente y tu espíritu haya cambiado y seas capaz de pedir cosas que están en sintonía, en armonía con la voluntad del Padre Celestial. Sin darte cuenta se está mutando, se está cambiando vuestra voluntad personal. La oración es una parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería ser. Fijaros que es importante, es que encima lo cambia, es un medicamento que cambia nuestro ADN espiritual lo cambia. Sobre todo, utilizar el silencio es como un proceso físico que lo necesitamos. Dice que una de las razones por las cuales Pedro, Santiago y Juan, que con tanta frecuencia acompañaron a Jesús en sus largas vigilias nocturnas, nunca lo escucharon rezar, es porque su maestro raramente expresaba sus oraciones en el lenguaje hablado. Jesús efectuaba prácticamente todas sus oraciones en espíritu y en su corazón, en silencio. Jesús enseñó a sus seguidores que después de haber hecho sus oraciones al Padre, importante, deberían permanecer algún tiempo en un estado de receptividad silenciosa para proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma atestada. Y este tema es muy importante porque muchos otros oramos, terminamos la oración y ala, nos marchamos. No esperamos respuesta, nuestra alma no. Yo os puedo contar un pequeño chacarrillo, un pequeño chiste, que lo dijo Pablo Dors, además. Bueno, no es un chiste, lo dijo Pablo Dors, un escritor. Y parece ser que le pasó, según cuenta él, ¿no? Y es que una señora estaba muy quejada, un problema gravísimo que tenía, no sé si con el marido, con la hija, un problema gravísimo, entró a la misa de una iglesia y estaba un cura que estaba allí pues, haciendo su misa, ¿no? Entonces la mujer esperó allí a salir, a que el hombre terminara la misa porque estaba deseando hablar con él, porque tenía que hablar con él. Y entonces llega un momento que el sacerdote pues acaba su representación, entra a la sacristía y nada más entrar a la puerta, pues antes de quitarse la casulla, pues todos los ropajes estos religiosos, pues entra la señora y le dice, padre, padre, que quiero hablar con usted, lo necesito hablar con usted, tengo un problema enorme. Y bueno, espérate, hija, que voy a cambiar el mito. No, es que no puedo esperar, padre, es que es tan importante, se lo tengo que contar ahora mismo. Y dice, bueno, hija mía, pues venga, vale, ya el hombre vestido
pues entonces lo que hace es que se pone a escucharlo y lo deja y se tira la señora media hora contándole su problema, taca, 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 pero a una velocidad enorme. El padre escuchándolo, esperando a ver para darle un consejo. Bueno, pues la señora acaba y dice, muchísimas gracias, padre, por haberme atendido, no sabe cómo se lo agradezco, y se fue corriendo. Y el padre se quedó con la boca abierta diciendo, pero si ni siquiera ha esperado que le diga cuál es lo que tiene que hacer, cuál es la resolución, cómo le puedo ayudar. No, lo que esperaba era lanzar el tema y no esperar respuesta de ese sacerdote que le iba a dar por lo menos algún consejo. Es decir, pues entonces lo que nos pasa muchas veces cuando oramos es que le pedimos a Dios tanta y luego cortamos el canal y nos marchamos. Entonces, al Dios lo dejamos al otro lado del teléfono, el hombre como diciendo, dígame, oye, oye, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No, ya no, nos hemos ido. ¿Mm? Perdona el chascarrillo que meto de cuando en cuando. Bien, la oración no cambia la actitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la actitud del hombre hacia el Padre invariable. Es el móvil de la oración lo que le da el derecho de acceso al oído divino y no el estado social, económico o religioso exterior de aquel que ora. Que no penséis que porque sea un sacerdote, una monja, un monje budista o un judío que está en la sinagoga o un imán y tiene más conexión con Dios. Dios no necesita, no quiere intermediarios entre él y nosotros. Es decir, y además nuestra situación social o económica, si eres rico, eres pobre, o religiosa que eres un obispo o eres un pobre hombre, pues es igual. A Dios le da igual. Dios para eso somos sus hijos y nos da igual. Entonces, eso no tiene que ver nada. Que nadie cuente que porque va vestido con unos hábitos, con una casulla, va con un cetro y que lleva un gorro de no sé qué colores, lleno de oro y de púrpura, está más cerca de Dios que tú. Está al mismo nivel que tú. La oración no se puede emplear para evitar las demoras del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica diseñada para engrandecer el yo ni para conseguir una ventaja injusta sobre los semejantes. Eso te dice que apruebe las oposiciones sin estudiar, y para que Dios Padre te va a ayudar a ti y el otro que está trabajando estudiando va a suspender, ¿no? Porque tú te has dirigido al Padre. No, Padre es lo primero que es justo. Un alma totalmente egoísta, es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Jesús dijo que vuestra delicia suprema esté en el carácter de Dios y Él os concederá con seguridad los sinceros deseos de vuestro corazón. Encomendad vuestro camino al Señor, confiad en Él y Él actuará, porque el Señor escucha el lamento del indigente y atenderá la oración del desamparado. ¿No? ¿Por qué debemos de orar y cuándo? Vamos a ver, nos dicen los revelados que cuando oréis por los enfermos y los afligidos, cosa muy habitual entre todos nosotros, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, que tenemos siempre a la pareja o los hijos o los amigos, todo el mundo está enfermo, no esperéis que vuestras súplicas reemplacen los cuidados afectuosos e inteligentes que necesitan estos afligidos. No penséis que porque oréis, Dios va a sustituir el medicamento, el paracetamol o los antibióticos que necesita esa persona. Por favor. Dios no es un sustituto, no es un paño caliente. Orad por el bienestar de vuestras familias, amigos y compañeros, pero orad especialmente por aquellos que os maldicen y efectuad súplicas afectuosas por aquellos que os persiguen. Yo reconozco que esta parte de la oración, por lo menos para mí, no es que no la entienda, es que me cuesta mucho trabajo como ser humano. Es decir, rezar por los que os maldicen y os persiguen, incluso andan detrás de vosotros, pues sinceramente, pues es como pedirme demasiado, ¿no? Pero bueno, se ve que mi estado espiritual está muy bajo, un nivel muy bajo. Pero claro, algunas personas tendrán ese nivel y serán capaces de... Porque claro, yo puedo orar porque los que me persiguen así a nivel general, o por los que los maldicen, pero sin conocerlos. Yo tengo un vecino que me persigue, que me quema el coche, que me amenaza o que me quieren tal, y encima rogar por él ante Dios, pues sinceramente se me hace cuesta arriba, pero reconozco que soy un humano de a pie con un nivel de evolución espiritual muy bajito. Dice, en cuanto al momento en que debéis orar, no lo indicaré. Él nos dice que cuándo tenemos que orar. No nos dice, no, bueno, por la mañana, a las 6 de la mañana, luego a la tarde, luego a la noche, los rezos, los maitines, los... No, no, él nos dice, solo el Espíritu que reside en vosotros puede incitaros a manifestar las peticiones que expresen vuestra relación interior con el Padre de los Espíritus. Es decir, que al final, el momento que debéis de orar es el que cada uno desee, el que cada uno sienta y no necesariamente que sea siempre a la misma hora y tal, sino en momentos de la vida. Entonces es un tema que nuestro Padre nos deja al libre albedrío de cada uno de nosotros.
Y es un tema, la oración es un tema asunto personal. De hecho, estamos hablando todo, es un asunto personal. Dice que mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades. Una práctica así es irreflexiva y descaminada. Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, pero también deberíais acordaros de hablar con vuestro padre como un hijo, incluso cuando todo va bien para vuestra alma. Esto es importante. Que vuestras súplicas reales sean siempre en secreto. No permitáis que los hombres escuchen vuestras oraciones personales. Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los grupos de oradoras, de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. Solo existe una forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios y sin embargo, que se haga tu voluntad. ¿Mm? Esto me lo he saltado un poquito aquí, pero es verdad que nos acordamos de nuestro Padre solamente cuando tenemos problemas o lo necesitamos. Pero la verdad es que deberíamos de orar directamente para darle las gracias de la vida. Y me encuentro bien, no me duele el estómago, pues no me puedo permitir tomar una cervecita con los amigos, puedo salir, estoy viendo el mar. Pues dale las gracias por todo ese beneficio que tienes. No solamente conectarte con Dios, pues cuando te duele algo, darle las gracias cuando estás bien. Tú cuando estás con un amigo, no lo llamas al amigo solamente cuando tienes un problema económico, financiero o tienes un problema laboral. Pues un amigo, lo importante es quedar con él, tomar un café en los momentos buenos de la vida, a disfrutar los momentos buenos, no los momentos malos. Poner a Dios que es un amigo. Bien, dejamos el tema este y nos metemos en un tema mucho más profundo, que es el de la adoración. No nos queda mucho más por si no. Pero la adoración para mí es la corona del tema y es lo que debemos de tomar, digamos, con máximo interés. La oración es el alimento de la vida del espíritu en medio de la civilización material de la raza de la humanidad. Y sin embargo, la adoración es la salvación para las generaciones de mortales que persiguen los placeres. Es decir, la adoración es lo que necesitan la gente joven de ahora, en esta nueva sociedad. Porque es que esta gente joven que solamente persigue los placeres, si no es a través de la adoración, es que va a ser difícil. Va a ser difícil. Al final lo van a conseguir, pero que les va a costar. Hay que sintonizar nuestro alma con el Espíritu del Padre. Dice que al igual que la oración se puede asemejar a la recarga de las baterías espirituales del alma, lo repito, la oración se puede asemejar a la recarga de las baterías espirituales del alma, la adoración, en cambio, se puede comparar al acto de sintonizar el alma para captar las emisiones universales del Espíritu infinito del Padre Universal. Uno es una comunicación perfecta, profunda del Padre, y el otro es como cargar las baterías de ese móvil que tenemos, ese móvil espiritual que tenemos dentro, ese celular. Yo con la oración cargo esas baterías, ¿de acuerdo? Es como lo pincho ahí con el celular, lo pincho ahí para que se cargue. Pero realmente cuando yo hablo con él, es realmente cuando sintonizo, cuando me conecto con ese Padre Celestial. Esa es la auténtica adoración. Dice que es una experiencia realmente transformadora. Y de hecho es cierto. Yo creo que puedo dar fe de ello. El Espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la mente humana se encuentra en una actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con la ayuda del Espíritu interior del Padre y mediante la iluminación de la mente humana a través del ministerio de la verdad. Jesús enseñó que la adoración hace al adorador cada vez más semejante al ser que adora. Es decir, nos hace semejante a Dios. Claro, nos conecta con Dios, nos hace semejante a Dios. Encima, nuestra actitud, nuestro proyecto de vida, nuestra voluntad, se empieza a modular con la voluntad de Dios, como tal, como nos han dicho, como hemos leído anteriormente. La adoración es una experiencia transformadora, por medio de la cual el infinito se acerca gradualmente a la presencia del infinito y finalmente la alcanza. Es una frase de lo realmente bella. Y es una comunión, esa comunión que hablan los católicos cuando vas a tomar la comunión, tal, físicamente, pues bueno, dice que la verdadera adoración religiosa no es un monólogo inútil en el que uno se engaña a sí mismo. La adoración es una comunión personal con lo que es divinamente real, con lo que es la fuente misma de la realidad. Mediante la adoración, el hombre aspira a ser mejor y por medio de ella alcanza finalmente lo mejor. Pero claro, somos seres humanos con un cuerpo material. Necesitamos, pues de alguna forma, por lo menos ayudarnos un poco. ¿Cómo podemos entrar en sintonía con el Padre Celestial y entrar en esa fase de adoración? Bueno, pues los reveladores nos dan unos ciertos consejos, ¿no? Y nos dicen
información que nos hizo Jesús, dice que Jesús inculcó a sus apóstoles el gran valor de la belleza como influencia que conduce al impulso de adorar, especialmente entre los niños. Mediante sus preceptos y su ejemplo, el maestro enseñó el valor de adorar al Creador en medio de los contornos naturales de la creación, en el campo, en la montaña, al lado del mar, en sitios hermosos, bellos y en soledad. Prefería comunicarse con el Padre Celestial en medio de los árboles y entre las humildes criaturas del mundo natural, pajaritos, entre sitios bellos, hermosos de la naturaleza. Sentía el regocijo de contemplar al Padre a través del espectáculo inspirador de los reinos estrellados de los hijos creadores. Los reinos estrellados. Por la noche quieres rezar, orar al Padre, darle gracias. Mira al cielo, ves ese cielo estrellado, lleno de infinidad de puntos, de mundos, de sistemas, de constelaciones. La grandeza del Padre y se te eleva el alma. Entonces, fijaros, la naturaleza. Dice, cuando no es posible adorar a Dios en los tabernáculos de la naturaleza, es decir, cuando no lo podemos hacer en esos lugares tan hermosos donde pues, estamos metidos en una ciudad, no tenemos tiempo de salir, apenas podemos, bueno, los hombres deberían hacer todo lo posible por tener una casa llena de belleza, unos santuarios con una sencillez atrayente y una adoración y una decoración artística, para que puedan despertarse las emociones humanas más elevadas en asociación con un acercamiento intelectual a la comunión espiritual de Dios. Y es verdad, cuando quieres orar de verdad y te sale de dentro, te da igual el lugar, como si eres una carbonera. Da igual, ¿no? Pero realmente nos incita la belleza, forma parte, la verdad, la belleza y la bondad. La belleza es una parte de la divinidad, es una. Entonces, pues claro, nos ayuda. Dice que la verdad, la belleza y la santidad son unas ayudas poderosas y eficaces para la verdadera adoración. Dice, igualmente nos dicen los reveladores, pero la comunión espiritual no se fomenta con unos simples adornos masivos y el embellecimiento exagerado del arte esmerado y ostentoso del hombre. La belleza es más religiosa cuando es más sencilla y semejante a la naturaleza. Y que no penséis, porque si una catedral llena de cimborrios, de unas ventanas de multicolores, de colores, incienso para allá, para acá, lleno de flores, de una cosa. Lo que pasa es que cuando entras a esos lugares, yo particularmente me distraigo. Es decir, voy a rezar, voy a adorar un poco a Dios y entro allí y se me empieza a ir, claro, la música de fondo, se pone a escuchar la música, ves esas cristaleras, esas vidrieras, de oro, de los cálices, las luces, pues al final estás completamente distraído, es decir, te has metido en un parque temático. Al final sales de allí y dices, hasta luego, Dios mío, pero realmente has estado en un parque temático, pero realmente adorar, poquita cosa. Bien, dice, pero la comunión espiritual no se fomenta con unos simples adornos, bueno, los adornos masivos que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Y ya por terminar un poco los lugares inspiradores para celebración. Nos dicen igual, nos dicen los reveladores. Es una pena que los niños pequeños tengan su primer contacto con los conceptos de la adoración en público en unas salas frías y estériles, tan desprovistas de atractivos de la belleza y tan vacías de toda insinuación a la alegría y a la santidad inspiradora. El niño debería ser iniciado a la adoración en el mundo de la naturaleza. Una reflexión es que le enseñéis a vuestros hijos, a las personas que accedan o que permitan o que sean sensibles a vuestra enseñanza, que la naturaleza es el mejor lugar para adorar. Y después acompañar a sus padres a edificios públicos de la asamblea religiosa, que posean al menos tanto atractivo material y belleza artística como el hogar donde vive cada día. Bueno, pues eso. Si no puede ser la naturaleza, pues puede ser un sitio muy bueno, pues en lugares que sean hermosos, bellos, pero tampoco que te distraigan mucho. Yo puedo hacer comentario que a mí particularmente siempre me ha gustado orar cuando voy andando. Camino estoy por la playa o estoy por el monte a solas, por un camino allí perdido, es cuando realmente me siento más inducido. Pero cada uno es una singularidad, a cada uno le puede atraer el tema de una forma o de otra. Bueno, y ahora ya entramos un poco en una pequeña reflexión que nos van a hacer los reveladores, porque claro, como todo, hay un límite, y hay un límite que hay que tener mucho cuidado. La oración es muy beneficiosa, pero cuidado en mentes que están algo desequilibradas o desajustadas, porque si no, pueden llegar a un estado de paranoico o un estado enfermizo que puede ser muy nefasto para el individuo. Nos dicen
Hay que tener cuidado con las experiencias místicas. Cuidadín. Dice que la actitud más sana de meditación espiritual se halla en la adoración reflexiva y en la oración de acción de gracias. Lo sencillo. La comunión directa con el ajustador del pensamiento, tal como sucedió en los últimos años de la vida de Jesús en la carne, no debería confundirse con estas experiencias llamadas místicas. Los factores que contribuyen al inicio de la comunión mística indican el peligro de estos estados psíquicos. Y vamos a ver un poquito a qué se está refiriendo. Experiencias místicas erróneas. Dice que el estado místico es favorecido por circunstancias tales como, fijaros qué temas, lo que hacían muchas veces muchos místicos que se iban al desierto, no comían, se flagelaban, no tenían relaciones sexuales, se evitaban beber, comer o comer ciertas cosas, sustancias prohibidas, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Dice que el estado místico es favorecido por circunstancias tales como el cansancio físico, el ayuno, la disociación psíquica, las experiencias estéticas profundas, los impulsos sexuales intensos, los grupos que hay el miedo, la ansiedad, la furia y el baile frenético. Todo el mundo hemos visto de estos bailes frenéticos africanos, de vuelta rezando allí, como locos allí, bebiendo coñac o ginebra o no sé qué tomarán allí y para conseguir ciertos estados alterados de la mente. Dice que muchos elementos que aparecen como resultado de esta preparación preliminar tienen su origen en la mente subconsciente. Luego la gente pues, ve cosas, algunos ven a Dios y algunos ven a Jesucristo. Yo puedo comentar que tengo dos o tres casos de paranoicos que se conectan, intentan hablar conmigo a través de las redes y los tres se llaman Jesucristo. Es decir, realmente tengo conexión directa con Jesucristo, pero en tres personas. Y varios Melquisedec también, ¿no? Para las cosas, ¿no? Tiene un caché, las cosas como son, ¿eh? Perdona la broma. En Jesús, además, en su vida nunca manifestó que tuviera alucinaciones ni ilusiones. Dice, por muy favorables que pudieran ser las condiciones para los fenómenos místicos, se debería comprender claramente que Jesús de Nazaret no recurrió nunca a estos métodos para comunicarse con el Padre paradisíaco. Jesús no tenía alucinaciones subconscientes ni ilusiones superconscientes. Vamos a ir todavía con los peligros del misticismo y el aislamiento social, que es que la práctica habitual del ensueño religioso va acompañado de un gran peligro. El misticismo puede convertirse en una técnica para eludir la realidad, aunque a veces ha sido un medio de comunicación espiritual auténtica. Los cortos periodos de retiro del escenario activo de la vida pueden no ser gravemente peligrosos, pero el aislamiento prolongado de la personalidad es sumamente indeseable. El estado de conciencia visionaria, semejante al trance, no debería cultivarse en ninguna circunstancia como expresión religiosa. Lo están poniendo en antecedentes. Si uno está dispuesto a admitir como hipótesis práctica de trabajo la existencia de una mente subconsciente teórica en la vida intelectual, por lo demás unificada, entonces, para ser coherente, uno debería dar por sentado la existencia de un nivel superconsciente similar y correspondiente a la actitud intelectual ascendente, a la zona de contacto inmediato con la entidad espiritual interior, el ajustado del pensamiento. Es decir, el ajustado del pensamiento está dentro de nosotros. Está en una supermente, en la parte alta de la mente, la supermente. Una supermente no, una supraconciencia. De hecho, ahora mismo hay un montón de científicos que están hablando sobre este tema. A un día le dedicaremos un tema monográfico al tema de la conciencia y de la supraconciencia. Más problemas con los peligros. Dice que el gran peligro de todas estas especulaciones psíquicas consiste en que las visiones y otras experiencias llamadas místicas, así como los sueños extraordinarios, pueden ser considerados como comunicaciones divinas a la mente humana. En los tiempos pasados, los seres divinos se han revelado a ciertas personas que conocían a Dios, no a causa de sus trances místicos o de sus visiones enfermizas, sino a pesar de todos esos fenómenos. La oración es, en verdad, una parte de la experiencia religiosa, pero las religiones modernas han hecho hincapié erróneamente en ella, descuidando en gran parte la comunión más esencial de la adoración. Todo el mundo roza, ora, canta, tal, muchas cosas hechas, mucho rosario y muchas historias, pero realmente no hay una adoración personal. La adoración intensifica y amplía los poderes reflexivos de la mente.
La oración puede enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino. La adoración ilumina, la adoración nos ilumina como seres espirituales. Y además es un descanso para el alma. La adoración te permite quitarte de encima 20.000 problemas de miedo, de situaciones económicas, de muchos problemas. Dice que la oración es recordarse a sí mismo un pensamiento sublime. La adoración es olvidarse de sí mismo, un superpensamiento. La adoración es una atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma de ejercer, una forma de ejercicio espiritual sosegado. Pero lógicamente la adoración no va sola. La adoración va alternada, va conectada con el servicio desinteresado. Es que es fundamental. Es decir, no se puede orar y luego mirar el mundo que hay a nuestro alrededor como si no nos importara. Dice que la adoración, la contemplación de lo espiritual debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material. El trabajo debería alternar con el esparcimiento. La religión debería estar equilibrada con el humor. La religión debería estar equilibrada con el humor. Gente que muchas veces que es mística o religiosa es muy seria, no se puede gastar ni bromas. Es como lo serio, las risas y tal, eso es del demonio. Acordaros de la película de Nombre de la Rosa, si la habéis visto. Las risas son el demonio. Así que eso es verdad, en la Edad Media existía y desgraciadamente se llevan en muchos lugares que la risa, el buen humor, el sentido del humor, pues está considerado como algo que no es espiritual. Es así. Dice que la filosofía profunda debería ser aliviada con la poesía rítmica, el esfuerzo por vivir. La tensión de la personalidad en el tiempo debería ser mitigado con el reposo de la adoración. Las sensaciones de inseguridad procedentes del miedo al aislamiento de la personalidad en el universo deberían ser contrarrestadas con la contemplación del Padre a través de la fe y con el intento de comprender al Supremo. Esa frase de ora él labora es fundamental dentro de la filosofía no cristiana y urantiana. La adoración es divinamente creativa. Fijaros lo que nos dice el revelador. La oración está destinada a hacer que el hombre piense menos y comprenda más. No está destinada a incrementar el conocimiento, sino más bien a ampliar la perspicacia. La adoración tiene el propósito de anticiparse a la vida mejor del futuro y luego reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida presente. La oración es un sostén espiritual, pero la adoración es divinamente creativa. Es un olvido de sí mismo la oración. La adoración es la técnica de buscar en el uno la inspiración para servir a la multitud. La adoración es la vara que mide el grado en el que el alma se ha desprendido del universo material y se ha adherido de manera simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. La oración es recordarse a sí mismo, un pensamiento sublime. La adoración es olvidarse de sí mismo. Es un superpensamiento. La adoración es una atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma del ejercicio espiritual sosegado. Ya voy acabando, ¿eh? Y nos dicen los reveladores, al final lo que siempre nos están diciendo permanentemente, que la adoración es el acto de un fragmento, nosotros, que se identifica con el todo, lo finito con lo infinito, el Hijo con el Padre, el tiempo en la operación de reajustarse al ritmo de la eternidad. La adoración es el acto de la comunión personal del Hijo con el Padre Divino, la aceptación de una actitud vivificante, creativas, fraternales y románticas por parte del alma, espíritu del hombre. Y fijaros qué importante esto, porque es que esto moviliza todos los poderes de la personalidad, los mueve la adoración. Dice que la adoración sincera implica la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujetos a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado. La mente, con sus limitaciones materiales, nunca puede volverse extremadamente consciente del significado real de la verdadera adoración. La mente es una mente material, tiene sus límites. La comprensión humana de la realidad, de la experiencia de la adoración, está determinada principalmente por el estado de desarrollo de su alma inmortal en evolución. El crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente a la conciencia intelectual de sí mismo. Es decir, que no penséis que por muchos conocimientos intelectuales que tengamos, conciencia intelectual de uno mismo,
eso no, es decir, el crecimiento espiritual del alma es independiente de todos esos conocimientos y desarrollos eh, metafísicos, filosóficos, religiosos, incluso intelectuales. Y voy acabando. Al final, la experiencia de la adoración consiste en el intento sublime del ajustador prometido por comunicarse al Padre Divino los anhelos inexpresables y las aspiraciones indecibles del alma humana. Creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del ajustador inmortal que revela a Dios. Por consiguiente, la adoración es el acto mediante el cual la mente material consiente que su yo, en vías de espiritualizarse, intente comunicarse con Dios. Es una comunicación, bajo la dirección del espíritu asociado como hijo por la fe del Padre Universal. La mente mortal consiste en adorar. El alma inmortal anhela e incita a la adoración. La presencia divina del ajustador dirige esta adoración en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutivo. A fin de cuentas, la verdadera adoración se convierte en una experiencia que se lleva a cabo en cuatro niveles cósmicos: el intelectual, el morontial, el espiritual y el personal. La conciencia de la mente, del alma y del espíritu y su unificación en la personalidad. De una cosa estoy seguro: la excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal. La excitación no aumenta la energía, más bien agota la fuerza de la mente y del cuerpo. ¿De dónde viene, pues, la energía para hacer estas grandes cosas? Observar a vuestro maestro. En este mismo momento se encuentra allá en las colinas, llenándose de fuerza mientras nosotros estamos aquí gastando energía. El secreto de todo este problema está envuelto en la comunión espiritual, en la adoración. Desde el punto de vista humano, se trata de combinar la meditación y la relajación. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. La relajación determina la capacidad para la receptividad espiritual. Este intercambio de la debilidad por la fuerza, del temor por el valor, de la mente del yo por la voluntad de Dios, constituye la adoración. Al menos el filósofo lo ve de esta manera. Como Jesús, o cómo oraba Jesús, y ya vamos acabando. Durante este año, esto es un pasaje de Jesús, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre. Y esto es importante. Lo importante, como decía Jesús, es tener una pequeña charla con mi Padre que está en los cielos. Conclusión, y acabamos a ver, familia. Meditación, oración y adoración son creaciones mentales que nos permiten acercarnos físicamente, mental y espiritualmente a nuestro Padre Celestial. Necesitamos, al igual que el cuerpo material necesita energía material, necesitamos alimentar nuestra alma con el único alimento que conocemos: conectar y comulgar con nuestro ajustador del pensamiento, polarizando nuestros pensamientos y súplicas a nuestro Hacedor, agradeciéndole su paternidad a través de la fe viviente, poniéndonos en sus manos y aceptando sus amorosos designios. Y nada más, hermanos, en principio, darle las gracias a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más de vida, que tal como están las cosas, es de agradecer. Y nada, quedo a vuestra disposición por si queremos clarificar algunas dudillas que hayan podido surgir. Venga, dejo de compartir y os dejo Ujú. el control a vosotros. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por tu reflexión tan hermosa. Veo que ahora mismo tienes la mano levantada, Ricardo. Si quieres empezar a comentar, seguro que todos tenemos alguna reflexión personal. Sí, Muchísimas gracias, hermanita. gracias. Les habla Ricardo Ballesteros acá desde México, acompañándolos a ustedes. Y bueno, Javier Martínez está continuamente acá en los foros de Latinoamérica y tenemos un horario un tanto distinto.
y a veces a él le toca andar de madrugada por acá con esto. Felicidades, hermanito Javier, me parece muy buena tu presentación en un tema extraordinariamente fino y delicado que implica justamente este binomio oración y adoración, y que en la quinta revelación, nuestro libro Urantia, el libro azul, nos lo maneja de una manera extraordinariamente buena y que extiende justamente a la oración. Yo tengo un símil que la oración implicaría cuando uno toma el micrófono y uno se dirige a lo divino, a Dios, a lo celestial, pero generalmente ahí se queda. Y cuando uno pasa a la adoración, es justamente cuando uno suelta el micrófono, le da uno el micrófono a Dios y uno se pone los audífonos. Entonces me pongo los audífonos y voy a escuchar, pero voy a escuchar con todo mi ser. Y fíjense que eso cierra un ciclo de comunicación donde yo hablo, pero después le doy el micrófono al creador, ¿verdad? Me pongo los audífonos y ahora yo recibo. Justamente esa oración es altísimamente o debe ser altísimamente receptiva. Y esto nos lleva invariablemente a un elemento muy importante que llamaría como gratitud, una virtud importantísima, porque cuando uno vibra de gratitud, porque uno escucha esa parte de feedback, esa parte de reciprocidad, entonces circula una gran cantidad de corriente. Verán, lo digo muy rápidamente. En electricidad, en electrónica, hay una ley que se llama la ley de Ohm, donde habla que la intensidad, que es la cantidad de, es directamente proporcional al voltaje, que es la presión, inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si yo no pongo resistencia porque estoy en adoración, entonces la cantidad de espiritualidad va a ser enorme y por lo tanto mi nivel de espiritualidad va a subir muchísimo. Pero esto no se logra solo con la oración. Tiene que venir la adoración para que yo pueda realmente bajar mi resistencia de estar pidiendo y entrar a la parte que implica justamente alinear mi voluntad, ¿no? Al final de cuentas, la adoración, como nos dimos cuenta, no es que cambie la voluntad de Dios. Estuvo muy buena esta parte que dijiste, Maito Javier, de que la mujer va media hora y le dice todo lo que solicita y no escucha nada, ¿no? O sea, generalmente acudimos hacia Dios, o eso nos enseñan, o ese paradigma tenemos. Entonces, como que es importantísimo, a lo mejor sí hacer la solicitud alineada a la voluntad de Dios, pero ese sin embargo, y sin embargo, mi Señor, mi voluntad es que se haga tu voluntad. Y entonces nos damos cuenta que los que cambiamos somos realmente nosotros. Dios es perfecto, absoluto, infinito y eterno. Él no puede cambiar. Él es la perfección absoluta. Quien tiene que cambiar es uno hacia allá. Entonces, bravo hermanito, excelente ponencia y gracias por este momento. Saludos para todos. Muchas gracias. Gracias. Si quiere hacer algún comentario, Javier, ahí ya No, no, es que no le Omar. puedo quitar ni una coma ni un punto. Si es que es Exacto. perfecto, si es que vamos, mejor imposible, ya está. Sí, muchas gracias por Felicidades. tu aportación. Omar tiene levantada la mano y luego Alfonso también. Hola a todos. Bueno, la verdad fue muy sintiente la charla de Javier. Siempre me han gustado sus aportes porque son muy objetivos y revela algo que pasa actualmente y es la ausencia de la oración con Dios o esa adoración de la juventud, porque busca meramente los placeres superficiales y vemos de que es un vacío espiritual del hombre actual. Entonces, la revelación nos está invitando a tomar conciencia real. Incluso para nosotros como estudiantes del libro Durantia, que no podemos caer en el engaño de sí mismos por conocer el libro, de buscar el contacto con la naturaleza, el entorno natural para comunicarnos con Dios o adorar a Dios, al Creador, porque es la manera en que podemos discernir la verdad de los hechos y de la vida. La oración es como ese descifrador de hechos, nos vuelve perspicaces, nos ayuda a comprender más a fondo la vida. Y a veces nos falta eso, oración y adoración. Y agradecerte, Javier, por tu exponencia, muy amable, muchas gracias y encantado. Espero que puedas compartir a todos esas diapositivas, muy amables. Un abrazo para todos. Gracias, Omar. Bueno, antes de que se me olvide, lógicamente, como hago siempre, le mandaré a la asociación
A María le mandaré la presentación en formato PDF para que os la distribuya a las personas que estén interesados. Yo sé que luego la asociación pues la utiliza también para la gacetilla esa que hace mensualmente, esas cosas y tal. Bueno, pues ahí está a vuestra disposición. Yo los trabajos que hago siempre, todos los pido, los entrego, porque yo pienso que no soy propietario de ellos. Así que al fin y al cabo es una mala copia de Dividendia, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, Alfonso Gutiérrez, si es tan amable. Y saludos, saludos de aquí, de México también. Pues ya tenía bastante de no conectarme con ningún orantiano, solamente mi oración y mi adoración abarcaba nada más mi vida familiar, las actividades normales del subsistir, del trabajar, cosas comunes a nosotros los hombres. Y yo me siento muy agradecido por la invitación, Javier. Ya tenía mucho de no escucharte, hermano. Bueno, pues la conclusión que yo puedo sacar de esta bonita ponencia es que la, la oración ha sido el vínculo directo con el ajustador del pensamiento y, y la, y la manera vinculada que también tiene la oración con la adoración, pues ya implica un aspecto de acción, no nada más de escúchame, sino también dime a mí, ¿cómo puedo yo trabajar en mi vida cotidiana para poder seguir adelantando en el proceso evolutivo espiritual? Porque también los urantianos sabemos que así como terminas aquí, continúas allá en los mundos de estancia. Entonces el interés que uno tiene es terminar nuestros días aquí, graduarte de Urantia, pero lo más evolucionadamente posible, mediante acciones, mediante la movilización de tus elementos físicos, mentales y espirituales que el ajustador del pensamiento rigen en tu mente, en tu corazón, en tu alma, y que eso se refleja con la interacción que tienes con tu prójimo, empezando desde la familia. Y no olvidar también que estamos todavía en un planeta experimental donde las secuelas de la rebelión, de esa Declaración Universal de Libertad de Lucifer, todavía siguen impactando la psiquis, la mente de muchísimos seres humanos que no están despiertos en este aspecto de la vida. Y muchas gracias, la verdad, me enriqueció porque me hizo ver otros enfoques en los cuales debo seguir trabajando para mediante la oración, la meditación, es decir, lo que yo he logrado bien hasta ahorita y lo que me hace falta por trabajar, la oración, pedirle a Dios los elementos espirituales para movilizarlos y entonces que yo pueda seguir en la adoración, haciendo un servicio, un trabajo que me permita a mí evolucionar, pero también que ayude a otros a evolucionar, porque me queda bien claro que el ajustador del pensamiento también está evolucionando a medida que éste interactúa con nosotros, los seres humanos. También el ajustador del pensamiento se lleva experiencias, ¿sí?, que le permiten a este ajustador también evolucionar. Entonces es algo recíproco, muy enriquecedor y pues es lo que yo quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy sentido de aquí de México hacia ustedes, hermanos. Gracias, Alfonso. Te lo agradezco tus comentarios. Fijaros una pequeña reflexión. Nos dicen los reveladores que incluso cuando nos estemos acercándonos al paraíso, habrá unos super ángeles que nos van a enseñar realmente a orar auténticamente. Es decir, yo creo que el proceso de adoración que consigue el ser humano no es nada con lo que debe ser auténticamente esa conexión con la divinidad. Y bueno, voy a comentar algo que no he comentado nunca y que tampoco voy a comentar ahora, pero sí voy a dejar hecho por si alguien lo sabe de lo que estoy hablando. Y no voy a ampliar el concepto. La adoración auténtica lleva implícita algo sensorial. Algo sensorial que está relacionado no solamente con la paz interior y la tranquilidad del alma, sino con algo más. Y el que sepa algo, pues sabrá de lo que estoy hablando, pero no quiero hablar de este tema, para no confundir a nadie. Gracias.
muy amable. Alfonso también ha levantado la mano. Cuando quieras puede aportar. Sí, gracias, hermano. Como siempre, tus aportes son maravillosos y yo nomás quiero hacerles saber que aún a pesar de que llevo mucho tiempo leyendo nuestra revelación, no ha sido hasta estos últimos años de mi vida que he empezado a comprender lo que acaba de decir ahorita nuestro hermano en su presentación. Lo digo sinceramente, me ha costado, pero lo que me ha ayudado es escuchar y ser sincero en como lo dije antes, en lo que quiero aprender, ¿verdad? Y una de las cosas que me ayuda a mí es el reconocer la presencia del Padre, reconocer sus divinos regalos, reconocer todo lo que nos hace por nosotros. Siempre estoy en un estado de dar gracias, ¿verdad? Ese es mi tema. Una fe y gratitud. Fe y en gratitud me dirijo al Padre. Entonces yo, gracias a Dios, Él me puso las herramientas para alcanzar todo eso que he estado logrando hasta últimamente. Yo aprendí del budismo en la meditación en tai Chi Meditation, que le llaman. Ahí es donde yo aprendí a llegar a la meditación, ¿verdad? Es lo que me ayudaba a mí a llegar al grado para meditar. Pero me sucedía algo muy extraño. En medio de mis prácticas de Tai Chi, no alcanzaba y a la mitad me soltaba llorando, se me salían las lágrimas, sentía una cosa en mi pecho que no me dejaba y no podía, y me daba mucho llanto, me daba mucho llanto. Y le pregunté yo al maestro que me enseñó, dijo, oye, ¿ustedes tienen esa experiencia de que lloran? Y dice, no. Y pues entonces, ¿por qué me sucede a mí, verdad? Y yo llegaba al estado para empezar a meditar, o sea, terminaba la práctica y me ponía a meditar. Se sentía tan bonito, tan tranquilo, tan sereno, que a veces que no me quería quitar de ese estado, ¿verdad? Pero es muy bonito todo eso que el Padre puso en mi camino para aprender todo lo que sé hasta ahora y lo que soy hasta ahora. Y gracias por dejarme dar a conocer mi experiencia. Gracias. Felicidades a todos. Un saludo, Gracias. Tocayo, de México. Gracias, muy amable. Igual, hermano. Un saludo, Alfonso Tocayo. También Octavio Siles también ha levantado la mano. Te escuchamos lo que tú quieras aportarnos. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos a todos. Hermanito Alfonso, yo creo que puede ser el ajustador que le tocó. Es un ajustador muy sensible, muy espiritual, y por eso usted reacciona de esa forma. Todos los ajustadores también son diferentes, tienen diferente grado pues de espiritualidad, de comprensión. Entonces a lo mejor le tocó uno muy especial, así debe ser. Es lo que pienso. Eh, Hermanito Javier, yo lo- le tengo un comentario. Perdón, escucho. no, nomás eso de llorar me sucedía también en la iglesia cuando cantaba el Padre Nuestro y cuando leía los escritos del caballo de Troya. Pero yo creo Gracias. que tiene también que ver con la edad, no sé por qué, pero creo que entre más viejo es uno, más fácil llora. Entonces hay algo Más ahí lloró. medio oculto que no lo he Sí, discernido, ¿verdad? pero sí lo he visto, ¿eh? Y yo también me suele estar pasando, entonces voy a investigarlo y luego se los digo, pero tiene que ver con la edad también. Y gusto en saludarlos. Hermanito Javier, como siempre, ¿qué le podemos decir? Usted siempre aporta temas muy interesantes, pero yo quiero tocarlo desde esta perspectiva, a ver qué me puede usted sugerir o qué nos puede recomendar o cómo lo ve. Lo que usted acaba de presentarnos es el alimento del alma.
y es muy importante, son herramientas que tenemos, pero yo creo que estas herramientas van más enfocados a las personas que de alguna manera estamos un poquito ya comprometidos, como más espiritualizados, y es una forma de darnos un mantenimiento, ¿no? Y también ir creciendo espiritualmente, de alguna forma. Pero ¿qué hay de aquel 75% o más que yo creo que hay ahora de la población de esta esfera? Porque recuerden que el libro de Urantia dice que si más del 75% de los jóvenes se dedican a actividades actividades profesionales materialistas, ¿sí? La civilización está en un grave peligro y realmente ya lo estamos, ya no es algo que va a suceder. Yo inclusive yo creo que ya hasta se rebasó, ¿sí? Pero también el libro de Urantia dice que nosotros tenemos que generar significados de valor, ¿sí? Porque si no tienes conciencia de esa situación a través del reconocimiento y de la comprensión, no vamos a poder generar significados de valor. Todos los que estamos aquí, de alguna forma, ya los generamos, por eso estamos aquí. Y por eso ocupamos la oración, por eso ocupamos la adoración, por eso nos reunimos, porque ya estamos como en esa vía espiritual. Pero ¿qué hay de toda la población que está ajena a esto? ¿Sí? Y que ellos no están generados significados, pero no de valor, sino significados generales, porque son mentes todavía animalizadas o no espiritualizadas, para que no se vea como una grosería, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo podríamos empezar a generar significados de valor en toda esa población, que es más del 75%, porque ya es una línea que se rebasó y ya no hay vuelta atrás? Perdóneme que lo diga yo así, pero así lo entiendo. Y más usted que ha viajado mucho y conoce muchas partes del mundo, entonces yo creo que tiene usted una amplia visión de cómo está la esfera, a lo mejor hasta más que yo. Gusto en saludarlos y que estén bien. Gracias. Gracias, Octavio. Siempre tus preguntas y tus sugerencias siempre son muy especiales. Vamos a ver, dos asuntos. Cualquier persona religiosa, cuando digo es católicos, adventistas, mormones, eh, judíos, taoístas, hinduistas, animistas, eh, cualquier persona que se dirige a Dios con el nombre que sea, cada uno le pone el nombre que sea, realmente con el corazón anhelante, intentar hablar con Dios Padre, aunque le llamen cada uno el nombre. De hecho, Dios no tiene nombre. Es decir, le podemos llamar yo soy, por decir alguna cosa, pero realmente no tiene nombre. Da igual el nombre que le pongas. Si se intenta conectar su alma con esa divinidad, con el nombre que sea, da igual que sea musulmán, judío, católico, se conecta con el Padre. Eso lo tengo clarísimo. Es independientemente de... Claro, las religiones evolutivas pues, han llegado hasta donde han llegado. Pero si ellos creen, y hablo experiencia de mis hijos y tal, que no creen, desgraciadamente, no creen, no comparten mis creencias, pero creen en un ser superior o en alguien, en una energía sublime, pues se están conectando con Dios. Yo me acuerdo en cierto momento que estuve hablando con una persona, un compañero ateo, él está de hecho ateo, que no creía en Dios. Digo, bueno, es que es lógico, si es que en el Dios que se manifiestan por ahí tampoco creo, se podría ser Dios con barba, con un triangulito encima y con una paloma al lado, pues es que yo tampoco creo que ese Dios. Pero digo, ¿tú en qué crees? En algo creerás, ¿no? Hombre, yo puedo creer, pues yo lo empiezo a acorralar, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho lo otro? La energía, la materia, las partículas, la belleza del cuerpo humano, la belleza de la naturaleza, y lo voy acorralando. Y al final me dijo, bueno, yo puedo crear una energía primaria, primitiva, llámale energía primera, o digo, vale, le podemos llamar energía la fuente primera. Y digo, sí, sí, eso puede valer perfectamente. Y digo, pues ya está, eres urantiano, es lo que creemos nosotros. Es decir, que al final da igual el nombre que le pongas. Eso es igual. Entonces, ahora, con respecto a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos interactuar nosotros con la juventud o con las personas que no son creyentes y tal? Mira, vamos a ver, nosotros no podemos, el tema de las guerras que actualmente, vosotros podemos hacer algo. No, pueden salir a la calle un día a protestar, una pancartita o tal, no hacemos nada. No somos una hormiga en un hormiguero. Pero sí podemos hacer con nuestro ejemplo. Es decir, nosotros sí podemos
con nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo de vida ante nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos, ahí sí podemos dar ejemplo de vida, pues siendo generosos con ellos, ayudándoles en los momentos difíciles, hablando de temas espirituales, si se prestan o no, si lo piden ellos, sí podemos interactuar algo. Es decir, que solamente podemos manifestarnos con nuestro ejemplo, nada más. Y esa es nuestra área de influencia, pequeñísima. Pero si muchas veces no podemos influir ni en nuestros propios hijos, ¿en quién vamos a influir? Y además yo digo, o hago una reflexión. Vamos a ver, el que se piense que puede influir en los demás es porque esa persona, pues no sé, se piensa a sí mismo que está tocado por la mano divina. Vamos a ver, si somos creyentes y nos creemos lo que nos dice el libro Durantia, si consideramos que es verdad lo que dice el libro Durantia y sabemos que estamos habitados por la presencia de nuestro Padre Celestial dentro de nosotros, bueno, de nuestro Padre Celestial dentro, de que está el Espíritu de la verdad que nos envuelve, el Espíritu que emanó nuestro Cristo Miguel, y que estamos rodeados y que además la ministra divina influye en nosotros a través de los espíritus ayudantes de la mente, y que tenemos un montón de serafines que están ayudando a la evolución de esa persona. Vamos a ver, si ellos no pueden, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver, es que de verdad, no podemos hacer nada. Luego hay personas, por ejemplo, que se en televisión, una chica, una cantante se llama Rosalía, que le hizo la televisión ahora, que habla de Dios, de Jesús y tal, y atrae a la gente una barbaridad. A la gente joven, a la adolescente la está atrayendo porque está hablando de Dios, de la Virgen, sale vestido de una forma, con sus bailes, y esa gente atrae a la gente joven. Pero los carcas, como todos los que estamos aquí presentes, que nadie se sienta atacado, porque ya todos tenemos una cierta edad, ya somos mayorcitos, difícilmente podemos influenciar nuestro entorno hacia esto y incluso provocamos hasta rechazo. Mis hijos me llaman, ya estás con lo de la sexta. Es así. Ahora, luego hay gente joven como esta Rosalía y otros cantantes que he visto que salen cantando en televisión, que tienen miles y miles de seguidores a través de las redes sociales y tal, que ahora están hablando de Jesús, están hablando de Dios. Esa gente sí que tiene una capacidad de atracción bestial y puede cambiar la sociedad a esos niveles. Pero de luego, nosotros no, nuestra zona de influencia es tan pequeña porque somos muy pequeños, así de sencillo. Y entonces, no sé si con eso te he contestado un poco o te he contestado otras cosas que no has preguntado. Pero bueno, esa es mi reflexión. Venga, gracias. Gracias, Javier. Mira, pues he levantado la mano porque quería también hacer constar, Luis Col ha puesto un comentario en el chat que tiene de alguna forma relación con lo que estamos hablando a raíz de la pregunta de Octavio, ¿no? Dice, es una cita del documento 195. Pone, uno de los grandes problemas de la vida moderna es que el hombre piensa que está demasiado ocupado para encontrar tiempo para la meditación espiritual y la devoción religiosa. Ahí, por ejemplo, pienso en este tema de que el estrés, la ocupación incesante, ¿no? La vorágine, es como un elemento psicológico o de desequilibrio a veces emocional, ¿no? De estoy desbordado, no tengo tiempo, ¿no? Ahí dice que no tenemos tiempo ni para siquiera, a veces no la meditación espiritual o la devoción religiosa, sino a veces pues atender a nuestros hijos, ¿no? Pues ese pequeño problema, ¿no? Del estrés constante sí podría ser también otra manera de tratar de ofrecer desde el punto de vista espiritual una respuesta. Tú has dicho antes, Javier, como que este tema de la adoración y la oración es una fuente como de que nos aporta nutrición, que nos da energía, ¿no? Entonces, claro, por un lado, podemos tener a mucha gente y gente joven incluso que se puede sentir con estrés, cansancio, agotamiento, ¿no? La cabeza un poco saturada, redes sociales, y al mismo tiempo estamos nosotros hablando desde el libro de Urantia como esta fuente, la adoración y la oración, es un elemento que permite como una serenidad, una nutrición muy importante. Entonces, creo yo que, ¿cuál podría ser el puente entre esa necesidad
que tienen un fundamento emocional, pero una necesidad espiritual también. Y lo que nos dice el libro, yo creo que el puente podría ser lo que tú has hablado también, la meditación, ¿no? La meditación en el sentido de, pues, trabajar la respiración, buscar un sitio que puede ser tu propia habitación, el silencio, ¿no? Ahí hay como que puede haber como esas pequeñas pautas de, tú te notas mal, emocionalmente, tengo ansiedad, no puedo dormir. Bueno, pues vamos a buscar una respuesta, ¿no? Y ahí este tema de la meditación, yo creo que tanto los que estáis en América como los que estamos en España, creo que conoceremos a muchas personas que utilizan estas técnicas, ¿no? Me refiero ante la ansiedad, ante la falta de sueño, insomnio, pues muchos están buscando pautas para su serenidad, ¿no? Entonces los lectores sabemos que tenemos ese punto secreto, ¿no? O sea, conéctate o alinéate con la fuente interior tuya, ese es el secreto. Y habría que buscar modular nuestro lenguaje para tratar de ir paulatinamente enfocándolo, pero yo creo que tal vez recurriendo a estas técnicas que os comento, ¿no? De la respiración, meditación, que no son intrusivas o no son estrictamente religiosas, ¿no? Que parece que estamos a veces asustados, ¿no? Por ese tema. Vale, eso era lo que... Tiene razón, porque es que hay una cosa que no se debe olvidar. Yo es que intentad por un momento poneros el traje del Padre Celestial. Nosotros nos han creado, partimos del barro, de unos seres sencillos que sin conocimiento ninguno, porque a los ángeles los crías ya salen ya con todo el equipamiento puesto, ¿no? Nosotros nacemos desnudos, frágiles, sencillos. La vida es dura, pasa por un montón de enfermedades, cualquier persona tiene problemas, el trabajo, los compañeros, problemas económicos, aquí la casa, la alimentación de los hijos, el hecho de tener hijos ya es un problema bestial, atenderlos, que puedan viajar, 20.000 sacrificios, está todo el día liado la pareja, 20.000, los suegros, las suegras, es que los hijos, la vida es compleja, apenas hay tiempo para hacer nada. Nuestro padre nos ve y nos ven completamente liados, permanentemente ocupados. Si es que es lógico, si es que nos han puesto en un mundo, que además es un mundo muy agresivo, es decir, es un mundo que el pez grande se come al pequeño, es decir, es un mundo agresivo. Y la naturaleza, pues es agresiva, mata gente, hay volcanes, hay terremotos, hay inundaciones, lo estamos viendo en España. Es así, enfermedades, problemas graves con los hijos, con los familiares. Sí, nuestras preocupaciones están a nivel material. Mejor es que nos han puesto en un mundo sumamente material, con una mente material. Y entonces, no nos pueden pedir, pues, lo que no somos. Es decir, vamos a ver, a un niño pequeño tú no le puedes pedir recién nacido que haga una ecuación diferencial de segundo grado, es absurdo. Pues es que no nos pueden pedir gran cosa. Entonces, si podemos orar un poquito, adoración un poquito, que algo salga de nosotros, es suficiente. Y no hace falta que sea todos los días. ¿Qué le puedes pedir tú a un niño de una guardería que está en un añito? ¿Qué le vas a pedir? Si todos son su necesidad, que se hace la caquita encima, que se pelea con los compañeros, que el sueño, que se queda dormido cada 2 por 3, que no sabe jugar, que no sabe relacionar. Es que somos muy frágiles. Entonces, bueno, pues el Padre pues, nos pide un poquito, nos dice el camino. Entonces, muchas personas, como los que estamos aquí presentes, y muchos otros grupos religiosos que también pasa, que tienen un cierto nivel de religiosidad o de espiritualidad, nos acercamos más, nos dan las pautas, pero lógicamente muchas personas que no tienen esa capacidad de acercarse a la revelación o a otras religiones, que tampoco se acercan. No piensa que este problema lo tienen los cristianos, lo tienen los grupos religiosos, los tipos musulmanes, y entre ellos se están matando entre los grupos musulmanes, que hay 20.000 clases de... Entre unos se matan entre unos y otros, entre los judíos. Bueno, pues es lo que hay. Entonces solamente partimos de lo poquito cosa que somos y yo creo que vamos a ver, cuando tú coges un pajarito pequeño que está, con que le des una gotita de agua con azúcar, así con un palillito, lo suficiente para mantenerlo vivo. Nosotros necesitamos muy poco, pero nos dicen cuál es el alimento del alma. Bueno, pues es cuestión de que uno se quiera alimentar más o se quiera alimentar menos. Y después, como he visto un comentario por ahí, que nosotros podemos ser una fuente de inspiración y tal. Sí, maravilloso. Si se acercan a nosotros, podemos ser una fuente de inspiración. Pero si no se acercan a nosotros, pues ya da igual.
¿entiendes? Es decir, lo que no vamos a hacer es coger el libro Durante abajo del sobaco, irnos por un metro, por un autobús a predicar, como hacen los evangelistas, Dios es amor y al que no se va al infierno. No, que la gente eso lo que produce es rechazo. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer es con nuestro ejemplo de vida, en los grupos estos, pues ayudarnos unos a otros, pues siempre nos estimulamos unos a otros, nos estimulamos a tomar conciencia de ciertas cosas que a lo mejor, pues, o es nuevo, o cuando hemos leído el libro durante ya se nos han olvidado, ya hay alguien que nos recuerda, ¿no? Pero bueno, y seguimos evolucionando, seguimos caminando, porque la vida es un camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, lo decía el poeta, y ese es eso, vamos caminando, y conforme vayamos avanzando, cada vez nos iremos perfeccionando más, muy poquito, porque cuando nos muramos de aquí no penséis que vamos a acabar ya. Cuando llegamos allí, llegamos a lo básico, lo básico. Lo importante es llegar allí, a lo básico. Y a partir de ahí tenemos un camino que creo que es infinito. Infinito, bueno, no infinito, tiene límites, con miles de cuerpos y de circunstancias en fase morontial y en fase espiritual, hasta que lleguemos al nivel 7 espiritual, acercarnos al paraíso, apague y vámonos. Y cuando lleguemos allí, empezamos la aventura. Dice, no, ahora con el Ser Supremo a trabajar, como digo yo, mano de obra barata para trabajar con el Ser Supremo, para poner en marcha el primer anillo del circuito exterior. Es que es la leche lo que hay por ahí. Tranquilos, vivamos felices, sin miedo, tranquilos, afrontando las inevitabilidades de la existencia, como dice aquí, pues eso, con parsimonia y como podamos, sabiendo que tenemos un padre bondadoso al otro lado y que da igual las circunstancias por acá hayas pasado, si te has muerto a los 3 años, que a mis niños se mueren ahí, adolescente, maduro o muy viejuno, como dice mi hijo, da igual, si es que al final da igual, vamos a llegar todos allí al primer grado del siguiente nivel y a partir de ahí vamos a seguir evolucionando. Entonces, pues tranquilos, hay que estar relajados, que Dios te es un Padre bondadoso y amoroso. Es que si no es así, apague y vámonos. Entonces, pues ya está, pues nos tenemos que estar relajados, sobre todo confiar en Él plenamente, sabiendo que básicamente todo el mundo se va a salvar. Habrá algunos casos que seguramente estarán su dice, como nos dicen los reveladores, pero bueno, esa no es la mayoría. La mayoría es la gente buena, la gente lucha y trabaja por su vida, por su familia, por su trabajo y para supervivir las enfermedades y 20.000 cosas. Y ya con eso, pues ya tenemos bastante, porque llevamos un bagaje de narices. Cuando llegamos al otro lado, que nos cuenten a nosotros eh, la- eh, los dictadores o las enfermedades o el tal. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Que yo no sepa ya. Y que llevamos un bagaje bastante bueno. Pero eso sí, el conocimiento de Dios lo iremos adquiriendo poquito a poquito. De hecho, tenemos mucho camino por adelantar. Lo importante es pasar esta fase de parvulitos, y ya está, y nada más. Y no os preocupéis que tampoco van a pedir gran cosa. Os van a pedir lo básico. Lo único que, como decía San Agustín, me parece que decía, lo único que te van a examinar es de amor. San Juan de la Cruz, perdona. San Juan de la Cruz decía, lo único que te van a examinar es de amor, nada más. Del amor que has sido capaz de dar. Lo demás es que está olvidado. Si es que da igual lo que haya hecho, perdónate a ti mismo. Pero sí que es normal que hayamos cometido errores y aberraciones a lo largo de nuestra vida. Es que si no hubiéramos cometido errores, no seríamos lo que somos ahora mismo. Somos el producto de la experiencia pasada. Si no lo hubiésemos equivocado, hubiéramos hecho barbaridades, hubiéramos pecado, como dicen los, si no hubiéramos pecado, ahora no seríamos santos porque es que ahora ya no volveríamos a repetir lo de antes, ¿entiendes? Porque hemos aprendido. Pero es que si no pasamos por ese aro, ¿cómo vamos a aprender si somos unos seres experienciales? Entonces, lo primero que haces es perdonarse a sí mismo. Luego perdonar a todos los demás porque todo el mundo tiene las mismas deficiencias que tú. Es decir, tu padre cometió los mismos errores que tú, tu madre igual, y tus hijos los van a cometer igual que tú. Entonces hay que perdonarlos a todos, porque todos hemos pasado por esa fase y ahora vamos avanzando. Y entonces nos ponemos en manos de Dios y caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa es mi opinión. Vale, gracias. Pues mira, están levantada la mano Diego y Octavio y ya vamos ya finalizando. Si quiere Diego, que todavía puede hablar, y luego Octavio y vamos concluyendo. Sí, muchas gracias. Javier, quería que cuando hace el comentario de que, bueno, que nuestro ejemplo es importante, sí, sin ninguna duda, pero quería preguntarte a ti y al resto de los compañeros, ¿cómo está el tema del servicio? Porque yo siempre que entro a las charlas y desde que estoy estudiando el libro Durante, eso es algo que me llama la atención y que es algo pues que es como consecuencia de nuestro progreso espiritual, él debe darse como de forma natural. Entonces lo que quería saber era
¿Qué ejemplos conocen ustedes o allá en España que están haciendo en servicio o testimonios personales de cosas que se hacen, ¿no? Porque tú hablabas del ámbito de influencia estrecho de tu familia, por supuesto que sí. Yo por lo menos en mi familia la mesa para nosotros, para mi esposa y para mí siempre ha sido muy importante porque compartimos historias y hemos hablado y hacemos lo que hicieron nuestros antepasados. Pero yo ahí les cuento historias del libro Durantia, mis hijos saben que lo leen, yo soy partidario de que cuando están pequeños uno no debe obligarlos a que ellos lean nada, sino que hay que esperar que ellos tomen su decisión. Pero ellos siempre vieron mi ejemplo de que veía el libro, que hacía mis cursos, que me gustaba. Yo a lo mejor en algún momento ellos deciden leerlo y tomarlo porque dirán, mi papá le daba importancia y en su mesa de noche tenía el libro y yo veía que él lo leía. Probablemente puede ser que llegue. Ahí dejamos una semilla sembrada que vamos a ver si puede florecer en tierra fértil. Pero más allá de la familia, en nuestras comunidades o algo, ¿qué experiencias pues, podemos compartir de servicio? ¿Qué cosas han visto ustedes que hacen? Porque una cosa es que nosotros nos encerremos a estudiar el libro y nos volvamos unos sabios, pero ¿qué ejemplos nos podría compartir de servicio que ustedes hayan visto que se está haciendo? Gracias. Bueno, Diego, esa pregunta es difícil de responder, pero vamos a ver. Para mí el servicio no es venderse, empezar a vender libros durante como un loco por allí, ¿no? O hacer propaganda en la televisión, o mandar mucho WhatsApp. Yo tengo mi propia red de WhatsApp, ¿no? Y ni Facebook, ni... Bueno, eso ayuda un poco, pero para mí el servicio es un servicio personal. Por supuesto que este servicio de interesado. No estoy menospreciando las personas que se dedican pues, a vender libros o a difundirlo en radio y televisión. De hecho, yo lo empleo también, tanto he estado en radio como en televisión difundiendo el tema. No he vendido libros porque no tengo libros para vender, pero vamos, yo creo que nuestro servicio está más, cuando habla de servicio sincero, estamos hablando del servicio de ayudar a las personas que se acercan a nosotros. Y muchas veces, el que más se acerca, el primero que se acerca a vosotros muchas veces es la pareja. Hablar con tu pareja. Claro, si tu pareja cada vez que hablas le das una paliza, pues vaya ejemplo que estás dando. A los hijos, pues escucharlos, atenderlos, sus necesidades, los padres mayores, los nietos, los compañeros de trabajo cuando te piden que te ayudan, no quiere decir que le estés dando dinero, pero ayudarle en un momento que necesita mejor que le ayudes en casa o asesorarse para algo. Y yo creo que está dentro del círculo, del pequeño círculo que nosotros habitamos, ¿no? Habitamos. Que luego realmente hay personas que tienen esa capacidad de poder expandirse. Yo conozco una compañera nuestra, pues que está atendiendo, por ejemplo, en una prisión de mujeres, ¿no? Que va a la prisión de mujeres, le permiten que llegue allí y le da charlas a las presas, ¿no? Que se junta allí con ladronas, prostitutas y de todo tipo allí, de gente un poco así. Y bueno, hace su labor allí. Yo estuve en contacto hace tiempo con un grupo, pero que no ingresé en él porque al final no contaron conmigo, que es un grupo que atiende a las personas que van a morir, ¿no? En los hospitales, que están solas, que no atiende a nadie, no tienen familia y tal, tal. Y ahí se creó un grupo para eso. Pero claro, cuando yo le hablé de lo que yo creía y tal, tal, me dijeron, tú no eres válido para eso. Preferimos un sacerdote. Entonces, hay personas que ayudan en los centros de formación, es decir, van al centro de formación donde permiten, igual que hay centros en España, por ejemplo, que va la policía y la Guardia Civil, dan charlas sobre seguridad, sobre redes sociales, y los colegios y los institutos le permiten pues dar ahí una charla a los chicos, a las chicas, o sobre sexualidad también van otros a hablar. Entonces, están abiertos a pequeñas conferencias que tú puedas dar. Entonces, yo creo que en esos sitios se puede, si se sabe vender bien, no como una cesta que se intenta meter, sino como algo de espiritual, pues entrar en grupos, aunque eso María Jesús sabe mucho más que esos temas, dar pequeñas charlitas, enseñarle algo para llamarle la atención más que para otra cosa. Incluso, oye, el tema de JJ Benítez para mí es el gran apóstol del libro de Durantia, porque yo entré aquí, conocí el libro de Durantia a través de JJ Benítez, ¿no? Me leí toda la saga y todo el tinglado, y a través del libro de uno de los libros, pues descubrí un pequeño epígrafe ahí en el prólogo. Y bueno, pues entonces a través de este hombre, pues ha entrado un montón de gente. Yo creo que más del 50% de la gente que está dentro de que lidera Durantia proviene porque de alguna forma hubo un incentivo con el tema de JJ Benítez. Bueno, pues escribiendo libros, hay gente que está escribiendo libros y que de alguna forma puede llamar la atención a aquellas personas que se acerquen al libro de Durantia. Pero más ámbitos, pues seguramente los hay.
es verdad que hay ámbitos que son muy cerrados y que cuando tú vas con temas de espiritualidad se produce un rechazo enorme. Yo entre mis colectivos, que son gente normalmente son ingenieros, la palabra Dios no existe porque Dios está fuera de la ecuación. No, 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 el concepto de Dios está. Ahora sí hay grupos que están abriendo, ¿no? En la inmensidad. Pero es difícil, ¿verdad? Yo creo que poquito a poquito podemos sembrar, pero muy poquito en nuestro pequeño. ¿Perdona? Es que estoy hablando con mi mujer que me está dando recomendaciones. La tengo allá al lado, que es mi conciencia grillo, que me está diciendo algo. Pero no, no me he enterado de eso. Bueno, pues entonces, lo que decir que, bueno, al final, yo creo que es también pedirle a Dios porque mande sembradores, ¿no? Como Jesús decía en el Evangelio, decía, pedí a Dios que mande sembradores, que la mies es mucho, pero los trabajadores son pocos. Pues es verdad que hay pocos trabajadores y hacemos lo que podemos, cada uno con sus limitaciones, con sus horarios. Yo sé que todos los que estéis aquí tenéis un esfuerzo enorme para poder estar aquí, para dejar a la familia, para algunos le pilla la hora de comer, le estamos preparando la comida, otros tienen que salir. Hagamos lo que podamos. Lo que esté en nuestras manos, y nos van a agradecer todo. No van a dar 100 por uno. Entonces, por poquita cosa que hagamos, y nada más, no, tampoco quiero entrar más. Muchas gracias. Pues Octavio, si quieres, puedes ya, que ya vamos terminando, lo que tú quieras comentar, somos todos oídos. Ah, Octavio, sí, ¿querías hablar? Como he visto la mano levantada. Perdón, hermanito, es que se me complicó aquí con el teléfono. Fíjese que yo quería hacer una lectura, pero no la tenía, pero ahorita el aire me la movió. Pero yo creo que todos ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando Jesús, no me acuerdo dónde fue, no me acuerdo en qué lugar, pero juntó hasta 4,000 almas, que empezó con 1,200 y al otro día eran 1,800 y que al último juntó 4,000 y que fue la última vez que hicieron ese tipo de reuniones tan masivas, ¿sí? Que inclusive el libro Durantia lo destaca que esa fue en la forma que él se retiró, que fue la última vez que hicieron este tipo de reuniones. Yo me pregunto si en ese tiempo, ¿qué harían esos hermanitos o cómo trabajaban ellos que podían lograr ese tipo de crecimiento de hermanos con esa hambre espiritual? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer ahora? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué la asociación no puede crecer más? Las asociaciones de los grupos de los países, la organización Urantia, nosotros como los grupos de estudios o de manera individual, ¿no será que estamos dejando de hacer algo que pudiéramos hacer y que no lo hemos replanteado? Puede ser que nos estemos escudando en la tecnología para no poder hacer más, porque también hay otro documento que es el 170, dice que tarde o temprano surgirá un Juan Bautista, ¿no? Que proclamará el reino de Dios y las enseñanzas. Pero ¿qué estamos esperando? ¿Que llegue el Juan Bautista? ¿No será que debe haber otra especie por los tiempos que son diferentes, debería de haber otro reordenamiento para que esto pudiera despegar? Porque yo me pregunto, si Jesús empezó con 12, ¿eh? Empezó él solo, luego fueron 12, luego fueron 70, luego creo que fueron 300. Su obra de él creció y de alguna manera sembró y prosperó. ¿No será que a nosotros nos falta un poquito más de trabajo? Pero yo sé que eso lo dejo nada más en la mente de cada uno de nosotros. No necesita ni decirme nada, hermanito Javier, porque ya lo hemos comentado. Pero yo siento que algo no estamos haciendo. Esa es mi forma de pensar. A lo mejor yo tampoco, pero quiero dejarlo abierto porque si Jesús pudo hacer eso y hace muchos años eran otros tiempos y pudo juntar 4,000 personas la última vez que él predicó en público, yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas más. Muchas gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio, pero no te voy a contestar porque para eso te quedo contestar de Eduardo o María, que sabe magia. Pero vamos, si estuviera aquí Jesús, la cosa cambiaría. Es decir, si tú me dices a mí que la Asociación Internacional, que el presidente fuera Jesús, madre mía, cómo cambiaría todo. No te quiero ni contar. Pero la realidad es que estamos más solos que la una.
Entonces, bueno, tenemos nuestras limitaciones. No obstante, los responsables un poco de esta, tanto Durantia España como la asociación y tal, y bueno, pues que ellos hablen, porque yo de luego como versos sueltos no puedo aportar nada al tema este. Así que os paso la palabra, como es el concurso de televisión. Ay, gracias. Es que has levantado hace un ratito a Arturo García y también Eduardo y Alfonso, y ya vamos concluyendo. Es un tema muy interesante, lo que está planteando, pero quiero que todos hablemos. Gracias, gracias. Solo así rápido, en mi caso, muchas felicidades, Javier. Bendecido día, hermanitos. No alcancé a llegar al principio, Javier, pero yo sé que tu exposición, como siempre, magnífica, iluminadora y realmente muy bendecida para todos nosotros, porque realmente, quieras o no, ese conocimiento que muchos de nosotros a veces ya incluso lo hemos repetido en ocasiones, no se nos graba y no se nos graba y no se nos graba, es muy difícil. Entonces necesitamos mucho de este tipo de conferencias para que se nos grabe todo lo que el Maestro Jesús nos quería aportar. Y respondiendo rápido a mi hermanito Octavio, Octavio, yo creo que sí estamos haciendo las cosas, pero tiene que ser con calma, hermano Octavio. Ya lo hemos platicado también tú y yo. Las cosas son un paso a la vez. Los reveladores nos dicen que esto pues es para 1000 años. Imagínate lo que nos resta. Apenas llevamos 70 años desde la publicación del libro. Entonces, yo creo que se están haciendo las cosas, pero tienen que ir haciéndose poco a poco. Yo tuve la oportunidad de publicar el último documental de El mensaje de Richard Killer, el ex presidente de la Fundación Urantia, y nos deja un mensaje bellísimo. No lo cuento aquí porque no es el caso, pero él nos dice que él fue un trabajador incesante por unificar incluso a todos, porque pues desde entonces se empezaron a desprender, cada quien agarró caminos y tenemos que trabajar por la unidad espiritual, que es algo que yo le admiro a pesar de que no lo conozco, pero gracias a su historia, a sus escritos lo he podido reconocer y ahora es una persona que admiro mucho. Y también agrego lo siguiente, Octavio, recuerda que Jesús sí tuvo muchas personas que lo siguieron, pero realmente con el tiempo, también esas personas que lo siguieron lo dejaron de seguir, de tal manera que de un grupo muy grande se convirtió en un grupo pequeñito. Entonces, no quiere decir que todos los que te sigan, y yo lo he visto en mi experiencia personal, hablo por mí en este caso, he llegado a tener mucha gente que nos llega a seguir, pero al final de cuentas vuelve a reducirse un grupo, porque no todos tienen hambre y sed de rectitud. Ese es algo que tiene que nacer de nuestra decisión personal a través por la voluntad. Y en ese caso, tú lo dijiste incluso en una de nuestras reuniones, que no todos están perceptibles al espíritu. Esos que habíamos visto un tema de nacidos del espíritu, no todos los que nacen del espíritu, Octavio, son personas que realmente están espiritualizadas. El nacer del espíritu no quiere decir que ya han sido espiritualizadas en la mente. Solamente los que renacen del espíritu, que son los que ya estamos aquí, los que estamos haciendo la voluntad del Padre a nuestra manera o como lo comprendemos, estamos en esa función de tratar de difundir estas enseñanzas, pero somos muy poquitos porque realmente somos inconscientes incluso del ajustador del pensamiento. Por eso el libro nos enseña que solamente somos conscientes de la mente, no tanto del espíritu. Bueno, eso es todo. Javier, un abrazo, hermano. Felicidades. Gracias, familia. Gracias. Disculpen si me demoré. Gracias, muchas gracias, Arturo. Pues Eduardo, si quieres, y luego ya terminamos con Alfonso. No, simplemente decir dos cosas. Una, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha expuesto Javier. Me identifico plenamente con todo lo que ha dicho. Creo que ha elegido una serie de párrafos del libro muy esclarecedores y bastante interesantes. Y sencillamente, pues, felicitarte por tu buena voluntad de ofrecerte a dar las charlas con nosotros. Así que una sincera enhorabuena y gracias. Javier. Gracias a ti. Gracias, Alfonso, si quieres. Sí, nomás para recordarle a nuestro hermano, ay, se me olvidó el nombre,
que se requiere paciencia, que hay que confiar en el plan del Padre, en el plan divino de Dios, y hay que llenarnos de paciencia, hay que pedirle al Padre paciencia y voluntad ser tolerantes y comprensivos con los que todavía no se les ha llegado la hora de nacer del Espíritu, de conocer a Dios, ¿verdad? Y Jesús se enfrentó, acuérdense, en aquel tiempo a un puñado de sacerdotes que lo llevaron hasta la muerte, ¿verdad? Y como acaba de decir Arturo, que no todos los que lo siguieron, lo siguieron siguiendo, ¿verdad? Por decir, de 5,000 que alimentó, 50 aceptaron que sí, y lo último quedaron 25, ¿verdad? O sea que no, él nos enseñó eso, que que eso que pues, sucedía no iba a rendir nada de creyentes, ¿verdad? Por eso yo digo que hay que confiar en el Padre, en el Padre y su plan de divino. Y yo estoy seguro que Él y todas sus entidades divinas confían en nosotros, en llevar adelante. Si estamos en esto es porque ellos nos están guiando y nos están llevando. Ánimo, hermanos, y primero Dios, adelante. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo me quedo con una frase, la he ido escribiendo como concluyendo lo que ha aportado Javier y todas las personas que tan amablemente habéis estado esta tarde con nosotros. Y es que creo que todos coincidiremos en que la verdadera fuerza espiritual, la verdadera energía para estar aquí en este mundo, yo creo que no se trata tanto hacer incesantemente, ¿no? Hacer, sino estar como unido y alineado a esta energía interior nuestra que siempre nos acompaña, ese ajustado del pensamiento que siempre nos va espiritualizando, ¿no? Entonces, mm, no es tanto, queremos pedirle que nos ayude, queremos difundir el libro, pero al final es, bueno, que se haga tu voluntad. Yo soy un instrumento y ya está, que ahí él sabe lo que tiene que hacer y simplemente nos ponemos en sus manos y esta conexión de hoy, que estamos unidos, aunque estemos uno en América y otro en España, estamos unidos espiritualmente como hermanos y hermanas que somos y hoy esto nos ha servido para elevar más nuestra conciencia, ¿no? Y estar más unidos a nuestro Padre y eso ya es una aportación muy, muy importante. No se puede pesar ni medir en la medida que lo hace el mundo, ¿no? Pero Dios sí lo valora, ¿no? Entonces, solamente daros las gracias y que continuamos nuestro proceso, personas. Muchas gracias y un saludo a todos.